Bueno, entonces quiero repetir sobre lo que significa el acto de Adán y Eva de haber comido del fruto. El acto de Adán y Eva de haber comido el fruto, hemos estado viendo, Adán y Eva, repito, ellos escondieron sus órganos sexuales. Cuando yo como algo, eso pasa a formar parte de mi ser. Si Adán y Eva hubieran comido una fruta, eso hubiera sido parte de su ser en ese momento. Sin embargo, ¿cómo se transmite el pecado de generación en generación? Por el hecho de que Adán y Eva en realidad cometieron un acto, en realidad lo que implica haber comido del fruto, significa el acto de fornicación que cometió Eva, primero Eva con el ángel o arcángel, y luego Eva con Adán. Entonces, es una relación ilícita de amor. Entonces, el pecado original es el acto de haber transgredido el amor. Adán y Eva violaron esta preciosa fuerza. Esto que Dios había dado, la razón de Dios al crear, fue justamente lo que Adán y Eva mal utilizaron. Entonces, el pecado original está relacionado con las relaciones sexuales ilícitas. Lo relacionamos nosotros con nuestra sociedad y nos damos cuenta que, primeramente, todos existimos por las relaciones sexuales de hombres y mujeres. Y a través del linaje de sangre se transmite el pecado original. Por eso yo heredé el pecado original a través de la relación de amor, a través del acto que repiten una y otra vez seres humanos que no están practicando el amor original de Dios. Nosotros vemos en la sociedad una gran cantidad de divorcios, una gran cantidad de familias destruidas. Estimados televidentes, tal vez ustedes no estén en principio de acuerdo con lo que estoy mencionando. Sin embargo, reflexionemos sobre el problema más grave de la sociedad. También podemos hablar de cuál ha sido la causa principal de la destrucción de grandes imperios a lo largo de la historia. Podemos hablar del Imperio Romano. Pues el Imperio Romano fue invadido, pero también cayó en una corrupción interna a través de relaciones ilícitas que se dieron dentro de la sociedad romana. Que eso causó un debilitamiento y una división interna dentro de ese imperio. El egoísmo, la envidia, todo ese tipo de cosas está relacionado con el amor. Entonces, el amor sexual es el principal arma que usa el arcángel, que al haber dominado a Adán y Eva se convirtió en Satanás. Entonces Satanás es el ángel, este líder de ángeles que era Lucifer. Y nosotros podemos recalcar lo que dice Génesis, el libro de Génesis 3:14,
donde incluso hace mención, dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Eso habla de la maldición que está recibiendo la serpiente. Pero nosotros ya hablamos de que la serpiente estaba relacionada con el pecado que habían cometido los ángeles. Lo leímos en primero de Judas, en el libro de Judas 6:7, que ellos habían ángeles que hacían lo mismo que en Sodoma y Gomorra, que fornicaban. Entonces, esta situación, sumado a lo que dice Apocalipsis 12:9, donde Dios habla de la serpiente antigua que fue arrojada, la misma serpiente que estuvo en el jardín del Edén, es la misma serpiente que se hace mención en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis. Quiere decir que este ser es espiritual. Trasciende el tiempo y el espacio. Tiempo y espacio. Este ser conoce claramente la voluntad de Dios. Conocía o conoce la voluntad de Dios. Ha tentado y continúa tentando al ser humano. Vean qué características estamos nosotros desglosando a partir de lo que estamos estudiando. La serpiente antigua, un ser espiritual que trasciende el tiempo y el espacio, que fue arrojado, que incluso fue maldecido por Dios en el libro de Génesis. Trasciende el tiempo y el espacio, conoce la voluntad de Dios y tienta y continúa tentando al ser humano. Es un ser espiritual. ¿Dónde influye? ¿En qué parte de nuestro ser influye la espiritualidad? En nuestra mente, en nuestras decisiones. Yo miro a una persona y de esa persona puedo sentir ciertas cosas buenas o ciertas cosas malas. O puedo ser incluso mal guiado en una mala dirección por medio de mi mente. El conflicto entre un hombre y una mujer. Mi esposa dice una cosa, en mi mente ya lo interpreté mal y yo ya me enojo. ¿Qué fue lo que hizo que en mi mente justamente tenía que pensar yo mal de lo que mi esposa estaba diciendo en ese momento y que me motivara a pensar mal de lo que dice o lo que comenta mi esposa? Vean que este ejemplo que estoy dando es la razón de todos los días. Todos en algún momento tenemos conflictos y nuestra mente nos engaña. ¿Quién nos engaña? El día que el ser humano entienda que hay un ser espiritual influyéndonos constantemente y yo sea responsable de esa situación, habrá esperanza. ¿Por qué? Porque los problemas graves que tiene el ser humano, las relaciones humanas donde hay conflictos, es por el conflicto ¿de qué? De la influencia de este ser causando división, destrucción y sufrimiento. Cuando Dios le habló a Eva y a Adán, Dios le dijo a Adán, ¿por qué te escondes? ¿Por qué sientes vergüenza? ¿Acaso comiste del fruto? Entonces Dios liga la vergüenza,
la vergüenza de esconder el área donde practica el ser humano su amor sexual, ese amor sexual que debió haber sido algo hermoso, algo puro, algo bello, el amor sexual, Eva lo mal utilizó y al mal utilizarlo sintió vergüenza de esa área y quiso esconderlo. Entonces, Adán, seducido por su esposa, comió también del fruto. Y entonces Dios le pregunta a Adán, ¿acaso comiste del fruto? Y entonces Adán dice, la mujer que me diste me engañó. Entonces, la mujer que me diste que me engañó. Empieza el primer conflicto de un hombre con una mujer. El hombre echándole la culpa al otro, o en este caso, a la mujer. ¿Cuántas veces el ser humano no hace eso? ¿Cuántas veces a nosotros nos cuesta tanto reconocer nuestros errores? ¿Cuánto nos cuesta decir, sí, yo hice esto? El ser humano tenía que hacer ahí, en este momento, Adán tenía que decir, sí, Dios, yo comí del fruto. Hubiera habido una base, una gota de esperanza para Dios y decir, bueno, estás reconociendo por lo menos tu pecado, ¿qué hacemos? Pero ni siquiera quiso Adán reconocer su pecado. Se lo echó todo, como dicen, la culpa al otro, a la otra. ¿Y Eva qué hizo? Dios, yo reconozco el pecado, yo soy pecadora. No, Eva dijo, la serpiente me engañó. Entonces, si le dice a la serpiente me engañó, la culpa es usted, Dios, porque usted fue el que creó la serpiente. Entonces, el culpable de todo esto es Dios. No es cierto. Es la naturaleza que va surgiendo. ¿Producto de qué? Producto de haber experimentado un amor sexual ilícito. El acto de haber practicado un amor sexual ilícito con una motivación egoísta, sin el consentimiento de Dios, porque no vamos a decir que las relaciones sexuales son malas, porque de las relaciones sexuales viene la reproducción, viene la existencia de una especie, lo hemos hablado anteriormente, y por lo tanto la relación de amor entre un hombre y una mujer originalmente debería de ser la cosa más preciosa, la culminación del amor de Dios a través de la unión de ese hombre y de esa mujer. Sin embargo, el amor, por el contrario, se llegó a convertir a raíz de la caída en la cosa más sucia, la cosa más baja. A los padres nos cuesta hablar a nuestros hijos de relaciones sexuales, del amor, de la relación entre un hombre y una mujer, de los órganos sexuales masculinos y femeninos. Nos cuesta hablar. Preferimos que nuestros hijos aprendan o conozcan en la calle, en vez de nosotros tratar de enseñarles con sabiduría y pidiendo la guía de Dios para educarles en la mejor forma posible a nuestros hijos sobre este gran problema. Este es la raíz del pecado. La raíz del pecado es el acto de haber transgredido el amor original de Dios. Y este ha sido el problema a lo largo de toda la historia. Los actos sexuales son cometidos a merced de que todo lo vemos. No. Los actos sexuales son cometidos a escondidas. No a escondidas, sino que en forma privada. Entonces, eso es un problema. ¿Por qué? Porque es la tendencia del ser humano a esconder su pecado. Se supone que en la sociedad no hay nada de fornicación. Nosotros vamos en la calle y no vemos a nadie fornicando, no vemos a nadie cometiendo actos ilícitos. Pero ¿existen o no existen? Todos sabemos que desgraciadamente existen. Detrás de todo esto, estimados televidentes, hay un motivo, hay una motivación y hay un proceso de la caída. Hay un motivo
y un proceso de la caída. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el proceso de la caída? Este aspecto es importantísimo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Adán, un ser creado por Dios, un ser de bondad, originalmente creado para el bien. Estamos hablando de Eva, un ser originalmente creado por Dios. En realidad estamos hablando no de seres, sino estamos hablando de los hijos de Dios, que debieron haber reflejado 100% la naturaleza de Dios. Y estamos hablando del arcángel, otro ser creado por Dios. Todo lo que proviene de Dios debe ser bueno. Entonces, todo lo que es creado por Dios es bueno. Algo debió haber sucedido en relación con el motivo y el proceso de la caída. En primer lugar, para poder entender este motivo por el cual Adán y Eva cayeron, el motivo por el cual el arcángel sedujo a Eva, aún conociendo la voluntad de Dios, el arcángel se va en contra de la voluntad de Dios por alguna razón. Debemos entender la situación antes de crear Dios a Adán y Eva, y la situación después de crear a Adán y Eva. Entonces es importante entender estas dos situaciones, antes de crear Dios a Adán y Eva y después de crearlos. Antes de crear a Dios a Adán y Eva, la relación que tenía Dios era con los ángeles. Dios tenía una relación con los ángeles o con el arcángel, y la relación que recibe, la relación que establece Dios es basado en ¿qué? ¿Qué relación establece Dios con el arcángel? ¿Será que el arcángel es su hijo? No, el arcángel no es su hijo. Nosotros podemos ver en Hebreos 1:14 que los ángeles fueron creados como sirvientes, como administradores. Son sirvientes y administradores. La relación que Dios establece con ellos es una relación de amor. Dios ama a los ángeles, porque todo lo que Dios crea es por amor. Y los ángeles están con el deseo de recibir el amor, del deseo de recibir reconocimiento. Entonces, el arcángel está contento recibiendo el amor de Dios. Pero ¿qué pasa después de que crea a Adán y Eva? Dios crea a Adán y Eva como sus hijos. Entonces, ¿a quién Dios le va a dar más amor? Pues resulta que el amor que Dios está dando al arcángel es el mismo. En ninguna forma la relación de amor está disminuyendo. El amor que está dando el arcángel, Dios al arcángel antes de crear a Adán y Eva, es el mismo amor que le está dando después de que Dios crea a Adán y Eva. Pero, obviamente, el amor que Dios le va a dar a Adán y Eva y a Eva es un amor mucho mayor que el amor que está recibiendo el arcángel.
¿Por qué? Simple y sencillamente porque Adán y Eva son los hijos de Dios. Entonces, el amor que Dios está dando a los hijos va a ser mayor. ¿Ah? Es como en una situación de una quinta donde vive una familia y está la ama de llaves. La ama de llaves es la persona de confianza del dueño. La ama de llaves tiene control de las cosas, además de no ser simplemente el dueño directo de las cosas, pero sin embargo la ama de llaves tiene una gran confianza de parte del dueño. Pero por más que haga cosas, la ama de llaves no va a ser más amada que sus hijos, que los hijos del dueño. Los hijos del dueño van, obviamente, a amar más a sus hijos, aunque incluso sean irresponsables. Aunque la ama de llaves sea súper responsable, ella no va a recibir el amor, el cariño y el aprecio más que los mismos hijos del dueño. Eso es algo natural, ¿verdad? Pero estábamos en una situación similar. El arcángel ve que el amor que le está dando Dios a Adán y Eva es mayor que el amor que le está dando a él. Entonces, ¿qué hace? No, dependiendo del punto de vista de la situación que está viendo el arcángel, producto de la luz, la luz del sol nos ilumina, pero producto de los rayos del sol que nos causa iluminación, el reflejo que produce, el reflejo produce la sombra. La sombra es un reflejo de esa luz. De la misma forma, todos los seres creados recibimos el amor de Dios, fuimos creados para recibir el amor de Dios. Pero naturalmente, como producto de nuestro deseo de recibir el amor de Dios, está también el hecho de que podamos sentir un nivel de celos cuando nos damos cuenta que el amor que recibe otra persona de el dueño o de mi papá, por ejemplo, si mi hermano menor recibe más amor de mis padres, yo me voy a sentir naturalmente celoso. ¿Pero qué? Esto es como una consecuencia de la luz en el caso de la sombra. La sombra es oscuridad, a pesar de que estamos recibiendo la luz del sol. Pero a pesar de que estamos recibiendo el amor de Dios y todos queremos recibir el amor de Dios, como producto del deseo de recibir el amor de Dios, podemos sentir celos. Entonces, el arcángel naturalmente fue creado para recibir amor. Él está viendo que el recibir el amor, Adán y Eva lo están recibiendo más, en mayor cantidad. Pero él no lo ve desde ese punto de vista. Él ve otro punto de vista, no el punto de vista de Dios. Él ve su punto de vista. Y lo que ve es que Dios le está disminuyendo el amor. Entonces, en Apocalipsis 12:9 se habla que la serpiente antigua fue arrojada. Y fue arrojada con sus ángeles. En Apocalipsis 12:9. ¿Qué pasaba? El arcángel se sentía mal. Se sentía mal de que estaba disminuyendo todo lo que había hecho él como sirviente y como administrador. Al final, todo era para dárselo a los hijos de Dios. Entonces, él ve desde su punto de vista. ¿Cuántas veces no nos pasa eso a nosotros? ¿Cuántas veces yo digo, mis padres aman más a mi hermano que a mí no me quieren? ¿Cuántas veces no hemos pensado eso? Mi jefe le da pelota más a aquel compañero que a mí. Y no, está en mí la sabiduría de ver cómo yo transformo esa circunstancia desde el punto de vista de Dios
o desde el punto de vista de mi jefe, o desde el punto de vista de mis padres. Pero el arcángel no lo hizo. Entonces el arcángel primero toma su punto de vista. Entonces ese es el primer problema. Toma su punto de vista y luego, ¿qué empieza? A quejar. La queja y la insatisfacción es veneno para mi yo espiritual. La queja y la insatisfacción es veneno para mi espíritu. Entonces, el día que yo esté quejando e insatisfecho por alguna situación, como tantas veces me pasa, desgraciadamente, pero estoy consciente, al menos un poco, de que estoy envenenando mi espíritu. El arcángel empezó a envenenar su espíritu. ¿Qué pasa cuando queja? Empieza a hablar y a decir cosas negativas, y lo hizo ¿con quiénes? Con los ángeles. El arcángel es un líder de ángeles y él empieza a quejar con sus ángeles. Prueba de ello, es que en Apocalipsis 12:9 se repite, lo vuelvo a repetir, se recalca, de que el arcángel fue arrojado con sus ángeles. Entonces, quiere decir que el arcángel quejaba. ¿Qué pasa con la queja? Bueno, la queja, hay una acción de dar y recibir. Vean qué interesante. Una acción de dar y recibir. Los ángeles pueden decirle al ángel, mire, no nos hable mal de Dios. Por favor, no me hables, no me empieces a hablar mal. Vos sos el que estás mal. Podría decirlo eso de los ángeles, pero los ángeles no hicieron tampoco eso. Ay, de verdad que Dios más injusto, no nos está amando. Nosotros todo lo que hicimos como sirvientes y como administradores, ¿qué pasa? Hay una acción de dar y recibir. Me dicen mal, yo hablo más mal. Me dicen todavía más mal y yo remato con cosas más malas. Entonces, ¿qué pasa? El arcángel decide qué hacer. Decide ir en contra. Decide ir en contra de la voluntad de Dios. ¿A raíz de qué? A raíz de que un ser creado para cumplir la voluntad de Dios, ¿cómo es que este ser llega a decidir ir en contra de la voluntad de Dios? Porque ya esta queja llega a convertirse ¿en qué? En odio. ¿Cuántas veces no experimentamos eso? Nos preguntamos, ¿con qué cosas relacionamos nosotros el amor? En la sociedad, ¿con qué se relaciona el amor? Bueno, si ustedes se dan cuenta, en Costa Rica están pero de moda. Yo me acuerdo cuando era niño, tenía que esperar hasta el mediodía, hasta las 12 del mediodía, para ver televisión. Y yo veía todas las borrascas, esperando a que saliera la canción que daba inicio a la programación. Resulta que ahora la programación es continua. Y mañana, tarde y noche, ¿qué es lo que se da en los canales de televisión? En la mayoría se dan las novelas. ¿Y qué es lo que nos encanta ver en las novelas? Quejas, odios, que el otro la traicionó al otro, que la otra lo traicionó, que entonces él la traicionó también. Y se arma todo una triangulación. La triangulación, Arcángel Eva, Eva, Adán. La triangulación, Arcángel Eva, Eva, Adán, repitiéndose una y otra vez. Y nos encanta, porque estamos alimentándonos de esas cosas, desgraciadamente. Entonces, el arcángel decide ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hace?
Dios creó todo por amor y Él sabía que el propósito de Adán y Eva era perfeccionar el amor. Entonces, ¿qué hace? El arcángel seduce a Eva. Con que Dios os ha dicho que no comas del fruto. ¿Cuántas veces a nosotros no nos llegan con una verdad? Ya conocen la verdad, pero con que aquel señor dijo aquello. ¿Te acordás? ¿Qué fue lo que dijo ese señor? ¿O qué fue lo que dijo el jefe? Resulta que el arcángel llega con una verdad a medias. Y Eva responde. No. Dios no dijo que debíamos de comer, que no debíamos comer de ningún fruto del árbol, sino que no teníamos que comer de aquel, de este. Entonces, no, de ninguna manera morirás, porque el día que comas ciertamente conocerás el bien y el mal. Entonces, ella, en vez de aclarar su confusión, porque está escuchando la verdad de Dios, ¿sabe cuál es la verdad de Dios? No coma del fruto, porque el día que coma, ciertamente morirás. Pero Eva escucha otra verdad que sabemos que no es verdad, o una verdad que cree Eva que es cierto, o que podría ser cierto, o qué cosas podrían pasar. Pero pensemos en lo que está pasando en el sentido de lo que ya hemos hablado. Es el amor. ¿Cuál fruto que no sea el deseo de experimentar el amor sexual? ¿Cuántas personas por experimentar el amor sexual abandonan y dejan tirado todo? No tenemos ni que dar ejemplos. Ustedes y yo conocemos una gran cantidad de ejemplos donde personas dejan tirado todo, sus estudios, por el amor, por experimentar el amor. Pues entonces, Eva va cortando su relación con Dios. Ella va cortando su relación y va fortaleciendo su relación ¿con quién? Con el arcángel. Y es un proceso. No es que el arcángel llega y le dice a Eva, Eva, quiero tener relaciones sexuales contigo. Eva de una vez le hubiera dicho que no. Pero el arcángel astutamente llega, como sucede en la sociedad. ¿Cómo sucede en la sociedad? En forma de proceso, hasta el punto de que se da lo que nosotros llamamos la caída espiritual. La caída espiritual. La caída espiritual es el acto de fornicación que se da entre el espíritu de Eva y el arcángel, que es un ser espiritual. Hay infinidad de ejemplos de lo que nosotros estamos haciendo mención en este momento. Hay una infinidad de ejemplos. Podemos nosotros hacer mención a Génesis 18:10. Génesis 18:10 dice que el ángel vino a Abraham y le dijo a su mujer que tendría un hijo. O sea, hay experiencias de contactos entre seres espirituales o ángeles y personas. Bueno, ustedes saben de la historia de Sodoma y Gomorra, donde vinieron unos ángeles que incluso estaban la gente interesada, la gente corrompida de Sodoma y Gomorra, interesada en tener relaciones sexuales
con esas personas que estaba recibiendo Lot. Entonces, ¿es posible la relación entre un ser espiritual y el espíritu de una persona? Hay personas que tienen mucha apertura espiritual. ¿Bien? Se habla el caso de personas que han ido al mundo espiritual, que han muerto y que el cónyuge o la cónyuge siente que su esposo o su esposa lo acompaña. No es el caso de tener relaciones sexuales, no sé, pero sí sé de esa seguridad, de esa convicción que tienen esas personas, de que cuando pierden a su ser querido, en alguna forma ese ser querido los sigue acompañando. Entonces, esto es posible. Definitivamente fue posible porque Eva sintió vergüenza. ¿Y qué pasó? Pues lo que hacemos los seres humanos. Cuando queremos cometer un pecado, ¿qué hacemos? Cuando queremos cometer un pecado, queremos hacerlo o aparentarlo de que no es tan malo. ¿Y cómo queremos aparentarlo que no es tan malo? Pues de ahí, si lo hacen los demás, no es tan malo. Pero en realidad el pecado sigue siendo malo o más malo por el hecho de que lo cometamos todos. Si yo tengo un vicio, ¿qué hago? Nunca practico mi vicio solo. Me llevo a mis amigos. Estimados televidentes, piensen en esto. Si tienen ustedes amistades o amistades entre comillas, que a veces nos tentan a hacer cosas malas. Pero resulta que entonces Eva sedujo a Adán. Y Adán estableció una acción de dar y recibir, y empezó a cortar su relación con Dios. Y de la misma forma, con el mismo proceso, Adán fue dominado por Eva y se dio la caída física. Una relación sexual ilícita de amor. Primero la caída espiritual y luego la caída física. Entonces, Adán y Eva cayeron en el pecado. La caída espiritual y la caída física. Esto es terrible ante los ojos de Dios. Dios quedó completamente abandonado. Dios, que había hecho todo por la humanidad, había creado el universo, y el ideal de Dios dependía de este hombre y de esta mujer. ¿Y qué pasa? ¿Dios se debe haber sentido bien? ¿Dios se debe haber sentido contento? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué está pasando con Dios? Pues hay un principio. Nosotros sabemos, cuando analizamos en los principios de la creación, dijimos que Dios es un Dios de leyes. Dios es un Dios de principios. Este aspecto es importantísimo. Dios es un Dios de principios. Dios es un Dios de leyes. Y estas leyes y estos principios son absolutos, eternos e incambiables. Dentro de su principio, dentro de su plan, está que Adán y Eva van a dominar la creación. Adán y Eva van a dominar la creación. Entonces, si Adán y Eva van a dominar la creación, parte de la creación son los ángeles. Si Dios dijo eso, ese es el plan original. Si Dios interviene en la caída, sería decirle a Eva, Eva, no caigas con el arcángel, Adán, no puedes. Si Dios interviene, estaría cambiando estos principios. Estaría cambiando sus principios. Estimados televidentes, ¿y estos principios serían cambiados por quién? Sería reconocerle al arcángel su acto de haber modificado el principio de Dios, de que Adán y Eva tenían que dominar al ángel. Estimados televidentes,
¿quién tiene que dominar al ángel? ¿Quién tiene que dominar a Satanás? ¿Quién tiene que cortar todos los actos malos que comete Satanás constantemente en nuestra sociedad? Pues usted, yo, cada persona tiene que ser consciente de que el peor enemigo que tenemos en nuestra vida es nuestra misma mente, porque nuestra mente nos seduce o nos impulsa. Pero cuando yo puedo identificar que eso no es mío, cuando yo puedo identificar que yo soy un ser creado para un propósito bueno, que yo fui creado para vencer mis vicios, que yo fui creado para ser una persona de valor en mi vida, entonces cuando yo tengo las tentaciones, las seducciones, yo digo, no, Satanás. Y un día practíquenlo, estimados televidentes. No, Satanás, no te voy a hacer caso. El malo eres tú, el vicioso eres tú. Todo el problema que ustedes puedan tener, no voy a mencionar, pero ustedes le echan la culpa a él, porque él espiritualmente está influyendo en nuestras mentes. Él está influyendo en la división de esposo y esposa, en la destrucción de familias, en el adulterio, en la fornicación. ¿Cuántas personas dicen, no puedo controlarme? Usted está hablando del amor sexual, pero el amor sexual es algo incontrolable. Entonces, ¿no podemos controlar el amor sexual? ¿Somos como animales? ¿Así fue como Dios nos creó originalmente? ¿O esto viene de un problema que se inició ¿dónde? Se inició con un acto de transgresión del amor sexual de Dios, creado por Dios. Entonces, aquí podemos ver a pequeño rasgo por qué Dios no podía intervenir, porque sería reconocerle al arcángel, reconocerle a Satanás, que está bien, Adán y Eva no pueden dominarte. Entonces los principios no son absolutos, los principios son relativos, pero Dios se ajustó, se mantuvo en su plan, aún con todo el dolor que podía estar sintiendo Dios, aún con la frustración, el dolor, la traición de sus hijos, la traición de su hija, relacionándose con el sirviente, estimados televidentes. Imagínense ustedes en una sociedad, cuán trágico puede ser que la hija del dueño se enrede, como dicen vulgarmente, con uno de sus sirvientes. Curiosamente esto es tema de las novelas. En esas novelas donde está la hija del dueño de la hacienda y la hija se enamora del sirviente. Esas cosas son temas de novelas. ¿Por qué? Porque a la gente nos gusta ver lo que nos gusta ver. Y la gente pone lo que a la gente le gusta. Pero esto es repetir una y otra vez la caída de Adán y Eva. El dolor más grande constantemente se lo hace el ser humano a Dios, a través de practicar relaciones sexuales ilícitas. Adán era el principal responsable, porque Adán fue creado para ser el sujeto, no un falso sujeto, un sujeto verdadero que diera el amor original a su esposa. Un sujeto verdadero de amor, pero se convirtió en un sujeto falso de amor. ¿Y entonces qué? El hombre está resentido con la mujer y la mujer está resentida con el hombre. Y esto es el inicio de la historia de resentimiento entre hombres y mujeres. Entonces este es una de las razones para asegurar que Adán y Eva, no Adán y Eva, sino para asegurar que el hombre tiene que alcanzar la perfección. Adán y Eva no estaban perfeccionados cuando cayeron en el pecado. Sería dudar de la perfección de Dios si yo aseguro que Adán y Eva eran perfectos y podían pecar. Eso iría en contra del concepto mismo de perfección. Entonces estaríamos dudando de la perfección de Dios. Entonces Adán y Eva
no eran perfectos, estaban en ese proceso de crecimiento, como nosotros lo vimos en el capítulo de los principios de la creación. Adán y Eva iban en ese proceso de crecimiento, esas 3 etapas. La primera se llama formación, la segunda se llama crecimiento y la tercera se llama perfección o perfeccionamiento. Y entonces Adán y Eva iban camino a la perfección. A de Adán, E de Eva. Adán y Eva iban y en algún momento ellos cayeron. Se produjo la caída. Entonces, ¿cómo fue posible la caída? ¿Cómo fue posible la caída? Adán y Eva tenían que crecer y alcanzar la perfección. ¿A través de qué? La fuerza autónoma del principio. Adán iba creciendo naturalmente por la fuerza autónoma del principio, a través de la niñez, de la adolescencia y de la etapa adulta. Pero espiritualmente, Adán y Eva, ¿cómo crecían? Ellos espiritualmente, Adán y Eva debían crecer a través del cumplimiento de su responsabilidad. Su responsabilidad. ¿Y cuál era la responsabilidad de Adán y Eva? Dios les había dado el mandamiento. Entonces, ¿cómo es posible la fuerza? Está la fuerza del principio. La fuerza del principio. ¿Pero qué? Dios creó algo más fuerte que la fuerza del principio. La fuerza del amor. La razón por la cual creó Dios es ¿por qué, estimados televidentes? ¿Por principios? No. Dios tuvo una razón de crear y es por el amor. La cosa más preciosa es el amor. La cosa que Dios quería perfeccionar era su amor. Entonces, la fuerza del amor es mayor que la fuerza directiva del principio. Pero la fuerza del principio más la obediencia de Adán, obediencia al mandamiento, permitía que entonces la fuerza del amor fuera menos fuerte que la fuerza del principio. Más la obediencia al mandamiento. Entonces Adán y Eva tenían que obedecer al mandamiento. Pero como Adán y Eva se dejaron seducir por el ángel, llegó un momento en que el deseo de experimentar el amor era mayor que la fuerza del principio, más su obediencia, porque hasta incluso ya se estaban olvidando de la advertencia de Dios. Adán y Eva llegaron a un punto
en que no entendían o no sentían si la palabra de Dios era la verdad o si la palabra de Satanás es la verdad. Consecuencias de la caída. La ignorancia. Aquí es donde empieza la ignorancia. El hecho de no tener claridad en qué es la verdad es un claro reflejo de la ignorancia en que cayó el ser humano. A nosotros nos dicen, Jesús dijo algo tan precioso, algo que era la verdad. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y la gente no podía aceptar esa verdad tan preciosa, tan clara, que Jesucristo enseñó hace 2000 años. Así somos los seres humanos. Los seres humanos podemos ver verdades tan claras. ¿Cuántas personas estudian el principio divino y les impacta? A mí personalmente me ha impactado el principio divino. ¿Y qué puede uno decir de toda esta claridad con lo que estamos estudiando nosotros, la caída? Pero termina la conferencia y ¿qué surgen? Surgen dudas, surgen inquietudes. Y resulta que cuando yo había escuchado esta conferencia, a mí me había encantado, me había impactado. Dije, no, esto sí, esto es verdad. Todo es muy claro. Pero luego cuando me voy a la casa, o luego cuando cambio de canal, o luego cuando apago la tele, de pronto empieza a dudar mi mente. Así somos los seres humanos. Entonces, la ignorancia de qué, de no saber distinguir claramente la verdad de la mentira, es la consecuencia. Así fue como Eva cayó, así fue como Adán cayó. Entonces, la verdad absoluta era que Adán y Eva tenían que obedecer el mandamiento. Y obediencia al mandamiento de Dios más la fuerza del principio era mayor que cualquier otra fuerza, incluso la fuerza del amor, del deseo de experimentar el amor, pero en una relación ilícita. Entonces, la caída era posible si el ser humano no seguía fielmente la voluntad de Dios. La voluntad de Dios de obedecer el mandamiento que Dios les había dado. Entonces, ¿qué quiere decir esto también? Es importante. ¿Qué estamos hablando? Del pecado. El pecado es una relación ilícita de amor. El pecado original se transmite a través de las relaciones sexuales de hombres y mujeres. Se transmite a través del establecimiento. El pecado original implicó un establecimiento de un linaje de sangre centrado en Satanás. ¿Qué consecuencia más grave? Ese bebito precioso que nace con pecado. ¿Por qué? Porque es a través del linaje de sangre centrado en Satanás, porque empezó un problema y lo heredamos, nos gustara o nos gustara.